Apartándonos por el momento de los inventos de carácter utilitario, echemos una ojeada a aquellos de carácter recreativo o artísticos. Seguramente, el hombre primitivo se sintió atraído por los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el retumbar del trueno, el aullar del viento, y posiblemente desde épocas muy tempranas trató de imitarlos, suponiéndose que los primeros instrumentos que creó para reproducir sonidos fueron los de percusión. Pero con estos solo logró al principio producir sonidos graves. Sin embargo, la vibración de la cuerda, de los arcos primitivos y de los tendones tensados de animales le sugirieron la manera de producir sonido de más alta frecuencia, es decir, agudos. Cómo evolucionó esto hasta llegar al instrumento de cuerdas no se sabe con certeza, pero en tumbas reales de los sumerios, que datan del año 2400 a.C., se encontraron instrumentos de cuerda que conocemos como liras, que fueron las precursoras del arpa. En muchas inscripciones y obras de artes de la Grecia antigua se puede apreciar la popularidad que llegó a adquirir la lira. Como nota pintoresca, aunque no se le puede conceder mucha credibilidad, mencionaremos la versión de que Nerón, desde la terraza de su palacio, contemplaba el incendio de Roma que él mismo ordenó, tocando una lira. Posteriormente, la lira evolucionó, dando lugar al salterio o dulcémele y finalmente al arpa, que junto con el piano son los dos instrumentos musicales más engorrosos para transportar. El arpa, no obstante, por el timbre sui generis de los sonidos que emite, tiene su posición asegurada en todas las orquestas sinfónicas, y curiosamente, salvo muy contadas excepciones, son mujeres las que lo tocan. El salterio, una especie de arpa cuyas cuerdas son golpeadas por pequeños martillos, dio origen al clavicordio y después al piano. El laúd, según se cree, se originó en Persia y ya en la época del Renacimiento era el precursor de una familia de variados instrumentos de cuerda, entre los que se destacó la guitarra, que adoptó diversas formas y de la cual se conservan dos ejemplares construidos por Stradivarius, que más tarde sería el más famoso constructor de violines. Sin embargo, quien le dio a la guitarra la sonoridad, la riqueza tonal y la forma que tiene hoy en día fue el español Antonio Torres en 1854. La guitarra es ciertamente el instrumento musical que más personas tocan en el mundo, pero los maestros en la ejecución de la guitarra clásica se puede contar con los dedos de una mano. A estos instrumentos de cuerda originales se añadió el elemento del arco, formado por unas fibras tensadas sujetas a una varilla de madera, con lo que se rozan las cuerdas con distintas tensiones. El uso del arco permite al violín emitir los sonidos de frecuencia más altas que se registran en la música. De la familia de instrumentos derivados de la guitarra se encuentran la viola, el violín, el violonchelo y el violón, que difieren entre sí por su tamaño y por la distinta gama de frecuencia que pueden emitir los sonidos. Pero sin duda alguna, el instrumento de cuerda más completo en lo que a gama de sonidos se refiere, más sonoro, más melódico y que más ha merecido el favor de los públicos desde el siglo XVIII y que lo conservan en la actualidad es el piano. El modelo básico del piano, tal como lo conocemos actualmente, fue construido por un fabricante de clavicordios. Aunque el piano tomó la forma externa del clavicordio, difieren en la manera de hacer vibrar las cuerdas. El clavicordio pulsa las cuerdas pellizcándolas y tirando de ellas para soltarlas rápidamente. En el piano, las cuerdas son golpeadas por martinetes que regresan rápidamente a su posición original. El precursor, o más bien el primer modelo del piano actual, lo hizo un fabricante florentino llamado Bartolomeo Cristofori en 1710. La principal ventaja del piano sobre el clavicordio era que el primero, el ejecutante puede controlar el volumen del sonido presionando con más o menos fuerza la tecla que actúa el martinete sobre la cuerda, mientras que en el segundo, el ejecutante pulsaba todas las cuerdas con la misma intensidad. Silbermann, un fabricante alemán de órganos, construyó los primeros pianos en que ejecutaron compositores famosos como Bach. Posteriormente, Stein, otro fabricante de órganos de la misma nacionalidad, le introdujo algunas mejoras al mecanismo del piano y logró sonoridades tan bellas como el instrumento, que mereció los elogios de compositores tan ilustres como Mozart y Beethoven. John Broadwood,
En 1798 obtuvo la primera patente para piano de pedal, que permitía al ejecutante actuar con los pies el mecanismo para la prolongación de las notas, lo cual tenía que hacer antes con las manos o con las rodillas. La habilidad del piano de hacer sonar las cuerdas con fuerza o amortiguar su sonido a un nivel bajo fue lo que dio el nombre de pianoforte al instrumento. Fue en 1821 que Erard, un fabricante parisiense que había hecho el primer piano francés en 1777, le dio la forma definitiva al mecanismo del instrumento actual. Y por último, en 1855, Steinway le dio la forma que tiene en el presente.